Culturas mesoamericanas. La cultura olmeca. Está ubicada en la región de la costa del Golfo de México, región del Ule. El sistema educativo que ellos tenían era que impartían una educación estricta que se les daba en los primeros años, donde hombres y mujeres aprendían diferentes cosas. A los hombres, a ellos se les enseñaba desde pequeños que se les inculcaba la vocación guerrera, donde se les fomentaba valores tales como el amor a la verdad, justicia, deber, respeto a los padres y ancianos. Odiaban la mentira, además de que se les fomentaba el arte, tales como la danza, canto y música. A las mujeres se les pedía que fueran recatadas en sus modales discretos. A ellas se les enseñaba a hilar, tejer, confeccionar ropa de sus familiares, además de moldear y preparar alimentos. Su método educativo era que su educación era impartida por viejos sabios, que gracias a su experiencia eran capaces de transmitirle sus conocimientos en diferentes ámbitos, desde la parte de la guerra hasta cómo curar a una persona con plantas medicinales. El principal aporte a la educación fue que los olmecas utilizaron una forma de escritura jeroglífica y además fueron los primeros en utilizar el cero. Políticamente su organización era teocrática, es decir, todo giraba en torno a algún dios. La organización social de los olmecas fue estratificada, siendo una minoría la dominante que poseía privilegios sociales y dominaba la política del gobierno olmeca, los sacerdotes, guerreros, los arquitectos de la élite, que vivían en centros ceremoniales, y la mayoría de las personas campesinas que vivían en las aldeas. Cultura zapoteca. Están ubicados en el Valle de Oaxaca y el Istmo de Tehuantepec. El sistema educativo es que desarrolló un sistema completo de escritura. El método educativo era que por medio de glifos y otros símbolos grabados en piedra o pintados en los edificios y tumbas combinaban la presentación de las ideas y sonidos. El principal aporte fue que creó un sistema de escritura a través de los símbolos. Políticamente, la cultura zapoteca tenía una especie de espíritu dual, existiendo por otra parte el gobierno del rey y otra el gobierno, realizado por los sacerdotes, las cuales protegían en cierta manera al rey. El líder político de la región era un rey, pero su presencia en el trono estaba defendida por los sacerdotes y los miembros militares. Los militares y los sacerdotes se encontraban en la parte más alta de la jerarquía social zapoteca, siendo esta la principal razón de su importante papel en la sociedad. La sociedad zapoteca estaba muy unida a la región, por lo que se consideraba que el rey había sido elegido por los padres divinos, siendo esta es la razón por la que no podía perder su lugar. Cultura maya. Están ubicadas en el centro oriente de Mesoamérica, Chiapas, Copa, Yucatán, Guatemala, Honduras, El Salvador y Belice. El sistema educativo se caracterizaba en fundamentos tales como la región y las actividades cotidianas relacionadas con la agricultura, existiendo una gran diferencia en el proceso educativo de cada rol social de las personas que integraban esta cultura. Sus métodos educativos era un proceso sistémico vivencial, con la vida, desde la vida y para la vida. Principal aporte a la educación fue que continuó con el sistema completo de escritura. Políticamente, los sacerdotes que habían ejercido el poder político durante el periodo clásico ahora estaban abarcados a la mantención de los templos, la vida religiosa y por sobre todo a las ciencias. Socialmente estaba organizada jerárquicamente y se distinguían 4 clases sociales: la nobleza, el sacerdocio, los plebeyos y los esclavos.
En cuanto a la nobleza, de sus familias provenían los jefes locales, los miembros del consejo y el más alto funcionario. Cultura teotihuacana. Están ubicados en el Valle de México, Ciudad de los Dioses. El sistema educativo era una numeración que se desarrolló en base en puntos y rayas que les permitió desarrollar sus labores. Políticamente, su gobierno era tipo teocrático, sus gobernantes eran sacerdotes y nobles, quienes eran elegidos por sus dioses, y los gobernados eran campesinos, aldeanos, comerciantes y guerreros. Socialmente era de tipo clasista, estaba predecida por sacerdotes nobles divididos en barrios y aldeas. Eran de origen nahua, totonaca, llamados también olmecaques. Cultura tolteca. Están ubicados en el Valle de Hidalgo, cerca del río Tula, Cerro de la Estrella del Náhuatl, maestro constructor. El sistema educativo era que la educación tolteca sobresalió gracias a su sistema educativo, el cual fue obligatorio y gratuito. Los métodos educativos eran que una institución educativa de nivel superior en la que fomentaría los cuadros dirigentes de la sociedad. El principal aporte a la educación es que sería toda la educación gratuita, ya que ninguna otra civilización logró hacerlo. Todos recibirían educación. Políticamente se caracterizó por el predominio de la casta militar, la expansión imperialista, las conquistas y los tributos de población vecinas. Socialmente, la cultura tolteca se dividió en dos clases: el grupo privilegiado, que estaba integrado por jerarquías militares, funcionarios, el supremo gobernante y los sacerdotes, quienes estuvieron al servicio de la casta militar y se encargaban de entender el culto, los calendarios y la cuenta del tiempo. Cultura mixteca. Están ubicados en la parte occidental de Oaxaca y parte de Guerrero y Puebla. El sistema educativo se conformaba de que la educación perteneciente a la clase en el poder y los mexicas eran educados de manera elitista para la clase en el poder, donde el Calquemac era la escuela de los nobles y el Telpocali para los más iguales. El método educativo es que eran elitistas. Los principales aportes a la educación eran que los registros pictográficos en códices hechos por piel de venado de la historia militar y social. Políticamente se organizaban en reinos o ciudades o estados, independientes de cada uno con su gobernado por un rey que rescataba impuestos con bienes y servicios por medio de sus administraciones que fomentaban parte de la nobleza. Socialmente, la estructura social estaba construida por estratos o jerarquías. En la cúspide se encontraba el rey, que gobernaba la ciudad o estado. Le seguía la nobleza, que se encargaba de la administración, y un escalón inferior se encontraban los comerciantes, artesanos y campesinos, que convivían con el más bajo de los escalafones, los siervos y los esclavos. Cultura purépecha. Están ubicados en el noroeste de Michoacán, Guanajuato y Jalisco. El método educativo era que la educación para las grandes masas por medio de ceremonias y ritos y a través de 18 fiestas, entre las que se destacaba la fiesta Ecata Conscaro, la fiesta de las
flechas y en específico la instrucción especializada. Políticamente, tenían un gobierno teocrático. El rey al mismo tiempo era la autoridad política suprema que representaba también a la región. Socialmente, existían varias clases sociales que eran nobles, grandes señores y plebeyos. Cultura totonaca. Están ubicados en la península costera de Veracruz y la Sierra de Puebla. Sistema educativo era que los totonacas tenían el aprendizaje, ya que no se trataba de educar solamente, se trataba de enseñar, dialogar, comunicar, intercambiar y construirse a uno mismo. El método educativo era que el arte del ser humano debía ser un proceso abierto. El principal aporte a la educación es que buscarían que los procesos del aprendizaje generen conexiones orgánicas que se puedan modificar, discutir, resamblar y que liguen profundamente al sujeto y a la naturaleza. Políticamente, estaba organizada por un gobierno encabezado por un señor, al que los españoles le llamaron cacique. Este era asistido por un consejo formado por ancianos. El cacique dependía de los gobernantes de otro poblado. También tomaron papeles importantes los sacerdotes, quienes se encargaron del culto de los dioses. Además, llevaron los registros de las observaciones astronómicas y calendáricas, además de dirigir ceremonias en fiestas y los sacrificios humanos. Socialmente, la cultura totonaca estaba conformada por dos grupos que se diferenciarían por nobles y plebeyos. La cultura que más contribuyó a la educación fue la cultura zapoteca, ya que desarrolló un sistema educativo de escritura completa. Esta actualmente se está utilizando para lograr escribir lo aprendido y así en su momento recordarlo o lograr recordarlo gracias a que está escrito. También se creó en la cultura zapoteca glifos y símbolos que estaban escritos o dibujados en piedras, y ya que era la forma en que ellos podían comunicarse. Actualmente también se utiliza esto, ya que hay personas que no o que tienen discapacidades que no les permite desarrollar la comunicación oralmente, entonces buscan la manera en que puedan comunicarse, y esto lo hacen a través de símbolos para comunicarles las necesidades que sienten. Esto también se utiliza en escuelas principalmente, ya que es una buena manera de que los alumnos con estas discapacidades tengan un desarrollo completo y un aprendizaje igualmente completo. Esto les sirve para que puedan desarrollar su educación de manera completa.